Teacher, 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 ya Los tamales. Ay, ya voy a empezar el programa Culturítica, padre. Vamos, discípulo mío, vamos. Amorrado, no me vaya a ver. Por acá, teacher. Bienvenidas y bienvenidos a Culturítica. Nuestro tema de hoy, la socialización política. Estarán con nosotros la doctora Victoria Unzueta, politóloga, feminista, doctora en estudios políticos, asesora legislativa del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Rojas Torres, abogado y maestro en Derecho Constitucional. Es coordinador de asesores de la representación del PRD ante el Consejo General del INE. Y por supuesto no te pierdas a Platón y Aristóteles. Quédate, ya vamos a empezar. ¿Qué significa la socialización política? Bueno, la socialización es un proceso por el que pasamos todos los seres humanos, en el que nosotros nos aprendemos a relacionarnos tanto con nuestro medio ambiente como con nuestros semejantes. De primera instancia, evidentemente, la primera socialización se hace dentro del círculo familiar, y es en el círculo familiar en donde nosotros aprendemos e introyectamos nuestros primeros conocimientos, nuestras primeras costumbres, nuestras primeras creencias y nuestras primeras inclinaciones políticas también, ¿no? La socialización que se ha dado en llamar secundaria es una socialización que empieza cuando el adolescente empieza a relacionarse fuera del círculo familiar y a tener cierta independencia y a forjar, digamos, su carácter ya como una persona. Es importante señalar que el proceso de socialización, dentro del proceso de socialización, nosotros vamos adquiriendo ciertas características particulares que nos hacen, digamos, tener un círculo cercano afín a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros como nosotros nos hemos formado. Y en este sentido, ahora es muy importante hablar también de lo que es la relación, la interrelación humana en las redes sociales, porque nosotros no solo vivimos ya a través de un contacto, y bueno, acabamos de pasar el periodo de pandemia en donde básicamente no teníamos contacto con nadie, ¿no? Y todo lo hacíamos a través de medios electrónicos, y esto ha forjado, ha señalado mucho a las nuevas generaciones en relación con sus procesos de socialización. ¿Cómo influye la familia en la adquisición y modificación de creencias, actitudes y valores relativas al sistema político democrático? Bueno, en la familia nosotros adquirimos los primeros conocimientos, pero no son los únicos. A final de cuentas, el ser humano es un ser social, y como ser social, nosotros al interactuar con otro tipo de personas, con otro tipo de ideologías, también vamos aceptando y cambiando y mutando estas creencias, digamos, pongámosle, por decirles, iniciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante el periodo del presidencialismo fuerte en México, del priismo, nosotros teníamos digamos, formación muy dura en relación a los procesos democráticos, y es precisamente un despertar de la juventud, un despertar de otro tipo de ideas, que no solo tienen que ver con el entorno familiar y el entorno inmediato, sino con cuestiones que van también más allá, como las cuestiones nacionales o como pueden ser también los movimientos internacionales. Recordemos, por ejemplo, que el 68 no fue solamente un proceso que se dio en México, se dio en Latinoamérica, se dio en África, se dio en Europa. Entonces, todos estos digamos, factores van influyendo dentro de la personalidad de cada quien, y es uno el que va a decidir cómo va a interactuar junto con sus semejantes. Y en este sentido, a mí me parece que es muy importante, por ejemplo, traer a colación el asunto de la violencia de género, de la violencia familiar, porque si un niño vive con violencia en su casa, evidentemente es un patrón que tiende a reproducir, pero es un patrón que puede modificarse a partir de la socialización con otras personas.
La escuela también es considerada una agencia de socialización política a través de la cual se transmiten valores y actitudes respecto al poder y la vida política. ¿La escuela mexicana juega ese papel? Bueno, y justo el problema es, por ejemplo, en cómo se diseñan y a partir de qué situación o de qué realidad se diseñan los libros de texto y los programas de estudio. Porque el problema es, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños o cuando una generación atrás eran niños e iban a la escuela, la problemática no era la misma. El sentir de las personas no era el mismo. Entonces, por ejemplo, si a la generación de mi madre le hubieran dicho que la mujer tenía que trabajar, etcétera, etcétera, hubiera sido como un choque también con el paradigma de la función social de cada uno de los integrantes de la familia. Ahora nosotros estamos educándonos en una sociedad en donde vamos, digamos, parejos, en donde tenemos los mismos derechos y en donde tenemos derecho a no ser violentadas. Pero esto es algo que tiene que incorporarse a los libros de texto. Esto es algo que tenemos que a los libros de texto y a los programas, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de cuál es la problemática para poder prevenirla desde el principio, desde la formación. Nosotros no podemos llegar y decirle a un niño que ha vivido toda su vida violentado, ¿no? Que no puede violentar a los otros niños, ¿no? Tenemos que reeducarlo, claro, tenemos que reeducarlo, tenemos que hacer toda una serie de procesos con ese niño, sanar a ese niño y enseñarle una nueva forma de relación con las personas, ¿no? Y esto es muy difícil. Primero, si no tienes el diseño, digamos, programático de lo que se está haciendo en las escuelas. Pero la otra parte es la violencia cotidiana, la violencia que tú ves en las noticias, que tú ves cuando ves a los guardias nacionales en el metro, que tú ves cuando una mujer es violentada y salen todas las noticias. Entonces, esta parte es la otra parte que influye dentro de la formación de nosotros como ciudadanos en términos de lo que nos relacionamos o no con la violencia en términos de las mujeres y los hombres en nuestra sociedad. La clase social, la edad, el género, la etnia, la religión y la coyuntura político-social son factores importantes que influyen en la socialización política. En México, ¿cómo se reflejan estos factores en las formas de comportamiento político y participación ciudadana? Bueno, en México hemos vivido a partir de, digamos, el último cuarto de siglo del siglo pasado, un proceso de democratización de la vida pública. Evidentemente, y como es un territorio muy amplio, el de la República Mexicana, los procesos de introyección de la participación política no son los mismos. Entonces, tú vas a tener, por ejemplo, sociedades muy participativas como la de la Ciudad de México y sociedades en las cuales la principal preocupación pues, es la sobrevivencia diaria. Digamos, por ejemplo, en la Sierra de Guerrero o en la Sierra de Oaxaca, ¿no? En cualquiera de los dos casos. Entonces, no son las mismas preocupaciones y tampoco es el mismo acceso a la información, porque, digamos, en una sociedad como la sociedad urbana, en donde tú tienes no solo el acceso a periódicos, a escuelas, a la propia gente que está más informada, sino que tienes también acceso a redes sociales y tienes acceso a otro tipo de información que te va a generar a ti una conciencia y digamos, un ímpetu de participación que no lo van a tener en otros lugares. Yo te pongo, por ejemplo, ahorita que hablábamos del proceso de democratización, ¿cuántas mujeres presidentas de partidos nacionales hay ahorita? Ninguna, ninguna, ¿no? Y esto refleja también el problema de cómo nosotros, de alguna manera, aunque estamos participando, no hemos logrado conquistar todos los espacios a los cuales hemos estado, en los cuales tenemos derecho a estar, ¿no? Entonces, este es un problema, porque independientemente de que las mujeres tengan una mayor participación,
todavía no tienen acceso a todos los puestos políticos, en ningún caso. ¿La socialización política es prioridad en las agendas de los partidos políticos? Me voy a ir un poquito más atrás. A mí me parece que una de las reformas constitucionales que tiene mayor trascendencia y que no ha sido entendida es la reforma de 2019 en materia de paridad. ¿Por qué? Porque reformula el pacto social, reformula la relación del Estado con las mujeres y les da el reconocimiento total de sus derechos. Pero en este sentido hay que decir una situación. ¿Establece la paridad? Sí, establece 50-50, pero tú partes de un status quo diferente. ¿Y esto a qué te lleva? A que el Estado, a que las instituciones, a que los partidos políticos tienen que generar las condiciones para que estas condiciones de desigualdad sean superadas y entonces sí podamos estar 50-50. Porque yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo, por ejemplo, derecho a competir en igualdad de circunstancias con otro compañero por un puesto. Pero el compañero no tiene que llevar a los niños a la escuela, pero el compañero no tiene que llegar a hacer una doble jornada de limpieza, pero el compañero... Entonces, las circunstancias son diferentes. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Que la mujer tuviera una guardería, que tuviera ayuda, que tuviera una serie de cuestiones que le permitieran, ahora sí, competir en igualdad de circunstancias. Y por eso es importante lo que decíamos en el segmento anterior con respecto a las presidencias de los partidos. Sí, o sea, ¿y qué? O sea, están obligados, están en las agendas, pero están en el papel, porque realmente las condiciones en las cuales las mujeres participan dentro de los partidos políticos no solo están en desventaja con con la militancia de hombres, sino que además sufren violencia política. Y esto inhibe la participación de las mujeres dentro de los partidos. ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de la cultura política de las y los mexicanos? Bueno, yo creo que hay dos Méxicos. Bueno, y no solo yo, se ha caracterizado así ya desde hace un buen rato. El México legal y el México real. Y en el caso de las mujeres, esto es sumamente, digamos, visible, ¿no? O sea, tenemos muchos derechos, tenemos derecho a no ser violentadas, hay toda una serie de mecanismos que sancionan la violencia política de género y la violencia de género, pero en la realidad lo que vemos es que estos mecanismos no ayudan en mucho a generar la participación, a favorecer la participación política de las mujeres. ¿Cuáles serían los rasgos entonces y cómo tendríamos que superar estos rasgos? Me parece que la cultura política en México es profundamente machista y se resiste, ¿no? O sea, lo que las feministas llaman el patriarcado, ¿no? La cultura política se resiste a cambiar, a transformarse y a involucrar a las mujeres, a involucrar a nuevos actores políticos, y por eso vemos también cuestiones que de repente saltan, como que hay iniciativas en el Congreso que tienden a restringir los derechos de las mujeres, aunque digan que no, o que se les quitan recursos a los programas que atienden los problemas que tienen las mujeres, aunque digan que no. Entonces, me parece que estos, digamos, como lengüetazos que dan, ¿no?, fuera del discurso, son los que realmente nos permiten ver que todavía nuestra sociedad es una sociedad patriarcal, en la cual las mujeres tenemos que abrirnos paso para poder generar la mayor participación política que pueda ser posible, tanto de mujeres como de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo construir una ciudadanía participativa y democrática? Creo que el primer paso ya está dado, que es la legislación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Defender esa legislación a capa y espada, defenderla y generar que dentro de los partidos políticos, que son la base primigenia de los poderes, no se presenten conductas de violencia política,
primero de violencia política y después de violencia política de género, ¿no? Para poder generar una nueva participación tanto de jóvenes como de mujeres, como de otro tipo de, digamos, militancia que se siente relegada por estas circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, siendo las mujeres el 51% de la población, no tenemos acceso a lo mismo que tienen, a los mismos puestos, a los mismos recursos, a las mismas cuestiones que tienen los compañeros militantes hombres. Y esto es preocupante en un partido que se ha determinado como feminista, ¿no? Entonces, me parece que dentro de toda la gama de acciones que podemos hacer, la primera es eso, es defender la legislación, defender los principios que están plasmados en nuestros documentos básicos que pocas veces leemos y pocas veces utilizamos, defender los recursos que están destinados y etiquetados para las mujeres, y en este sentido me parece que esto generará por sí mismo una nueva cultura dentro de nuestro partido que nos permita participar con mayor seguridad y sin que esto genere incomodidades por parte de los compañeros o recelos por parte de otras compañeras o que nos pongamos el pie, etcétera, ¿no? O sea, la participación política de las mujeres tiene que generar un nuevo ambiente político dentro de los institutos políticos. Conclusiones. Pues yo cerraría simplemente diciendo que las transiciones en términos de cultura política son procesos de largo alcance. No es una cuestión que vayamos a conquistar mañana, no es una cuestión que nosotros podamos decir ya está en la legislación y ya nadie nos la va a quitar, ¿no? O sea, vamos a ver muchos intentos de regresión en muchos sentidos. Y entonces, por ello es importante, y en este sentido me parece que es importante, por ejemplo, señalar que el repunte de la violencia de género en general, ¿no? La violencia de los feminicidios, la violencia de maltrato hacia las mujeres, tiene que ver también con este empoderamiento de las mujeres y con la parte de conservadurismo que existe dentro de la sociedad mexicana y de la cultura política y social mexicana. Entonces, lo que tenemos que hacer es no perder la esperanza, seguir muy firmes en lo que nosotros creemos. Me parece que vamos bien, que hemos avanzado, pero también me parece que es importante reconocer que existe la violencia política de género en nuestro partido y en todos los partidos, porque si no lo reconocemos no lo podemos evitar. Platón, en tu Academia de Atenas se formaban futuros políticos y gobernantes. ¿Cómo se daba la socialización política? O sea, el proceso de adquisición y modificación de creencias, actitudes, valores e ideologías. En mi Academia de Atenas, la socialización política no ponía acento en la retórica ni en la práctica, sino en la vocación desinteresada por la ciencia. Así, el futuro político podría actuar con plena convicción basada en verdades permanentes, ¿verdad? Sí, y no sería un político improvisado ni oportunista. No empujen. Ni quien quisiera entrar a ver su cochinero de legislativo. Por ahora, discípulo mío. Maestro teacher, profesor. ¿Por qué te traían de avioncito esos guaruras? Pues me sacaron de la casona de ahí de Xicoténcatl. Pues te quieres encadenar o qué, porque quieren desaparecer el INAI. ¿Cómo? Ni que fuera yo Xochitl Gálvez, maestro teacher, profesor. Ella sí se encadenó, ¿no supo? No. Se encadenó, por eso los senadores se fueron a legislar al patio de atrás. Deja de estar de chismoso, porque te van a deportar a Grecia, pasas por Estados Unidos y no tienes visa. Deja de estar de chismoso. Pues es que hay que protestar por lo que están haciendo los políticos sofistas. ¿No dice usted que el deber de un político es luchar por el bienestar del ciudadano y tener más virtud? Ay, Aristóteles, te van a acusar en las mañaneras de ser un filósofo fifí y conservador. No, tú ya sabes cómo se maneja eso. Pues por mí que digan misa, yo no me voy a callar, yo voy a seguir diciendo sus verdades a esos políticos corruptos y mentirosos. La verdad no peca, pero incomoda. Y más esos políticos sofistas de hoy.
que convierten la política en retórica. Son unos aduladores populistas que no se preocupan por el bien de los ciudadanos. Nada más quieren tenerlos contentos para tener su apoyo y no lo que es justo. La democracia es el gobierno de todos, pero con respeto a las leyes. De lo contrario, es demagogia. Maestro, le cabe toda. ¿A ti te entra tanta razón y tanta sabiduría? De verdad, le cabe toda, pero toda la razón. Mira, ya deja de hacer corajes. Te invito a un té de tila. Y seguir viendo Culturítica. Miguel Ángel Rojas Torres, abogado y maestro en Derecho Constitucional. Es coordinador de asesores de la representación del PRD ante el Consejo General del INE. La socialización política es un proceso durante el cual el ciudadano se apropia de creencias, valores y actitudes políticas en el marco de la cultura política existente en su sociedad. ¿Tú cómo defines a la socialización política? La socialización política, en términos, digamos, académicos, es una noción que se empieza a manejar a partir de mediados de los años 60, finales de los años 60, en la que un conjunto de actores en el ámbito académico, principalmente psicólogos, comienzan a desarrollar estudios para tener un diagnóstico sobre los elementos psicológicos o de conducta que las personas desarrollaban en una sociedad en función de la influencia de múltiples factores, pero ellos lo hacen desde un enfoque de la psicología. Dentro de estos investigadores, autores académicos, podemos encontrar al propio Freud, ¿no? en el que pues, la influencia del pensamiento en el desarrollo de esta línea, digamos, o propuesta dentro del ámbito de la psicología, ayuda a la construcción y al forjamiento de esta noción. Pero esto, evidentemente, al desarrollarse en un campo del conocimiento que deriva en el ámbito de la psicología y que tendrá un impacto más adelante, a finales del siglo XX, en el ámbito de la ciencia política, ya específicamente retoma los primeros trabajos de investigación que hacen los psicólogos para precisamente enfocarla a un área específica, la influencia del entorno desde el punto de vista de la psicología hacia los procesos políticos, la conciencia política de las personas que evidentemente generan en sociedad. ¿Qué diría yo en pleno siglo XXI? La socialización de la política no solo puede ser o no debe ser visto como un proceso de aprendizaje, sino como un proceso precisamente de enseñanza-aprendizaje. Porque en este sentido, o en esta connotación, implica la responsabilidad de la sociedad en su conjunto para poder construir los escenarios mentales, los escenarios de ideas, los escenarios de valores que se pretenden transmitir a las presentes y a las futuras generaciones. En consecuencia, evidentemente desde diferentes trincheras o de diferentes ámbitos de la participación humana, hay responsabilidad de quienes transmiten ciertas o comunican ciertas ideas o ciertos valores a las juventudes principalmente. Cabe resaltar que en ese sentido, la casa o el núcleo familiar se afirma que es el primer eslabón dentro de la cadena donde se obtienen principios y valores. Pero también es importante resaltar que ellos o los jóvenes o los niños en su momento van a reproducir, derivado de esa influencia en el seno familiar o en la educación doméstica, pues lo que los padres le transmitan como principios y valores, y con ello, de forma relativa, influenciarán en lo que será el constructo del sujeto persona en el ámbito político. ¿Cómo influyen los medios de comunicación como la radio y la televisión en la socialización política de las y los mexicanos? Definitivamente los medios de comunicación masiva tienen un papel preponderante en la construcción de percepciones. Y estas percepciones se construyen bien, como plantea el tema central de esta charla, a partir de la construcción de socialización de la política, con ese enfoque hacia la política. Pero que es importante preestablecer antes de saber cómo influyen estos medios masivos. Un ciudadano
que de origen, en su primera infancia, no tiene la posibilidad de construirse en el ámbito familiar y después en el ámbito de la escuela, porque se educa en casa y en la escuela se le brindan las herramientas, habilidades y destrezas que generarán que en una etapa superior de escuela generen pensamiento crítico o un pensamiento mucho más complejo. Supongamos que no lo tienen de calidad, y eso es una responsabilidad del Estado. Si el Estado no brinda una educación de calidad, con un enfoque más allá del que en México hemos tenido durante varios siglos, ¿no? Que es un enfoque conductista, una reproducción en la que el docente es, digamos, la gran luz o el que tiene el conocimiento completo y el estudiante es tan solo un recipiente en el que ha de depositarse la información, pues mientras sigamos de esa manera y no se lleve a la construcción de pensamiento crítico, de que sus etapas o el conocimiento o las habilidades y destrezas que deben de desarrollarse de forma integral en el sujeto no se hagan con una previsión de calidad, con planeación, con presupuesto, con calidad, con herramientas en el siglo XXI de las nuevas tecnologías, pues evidentemente tendremos una deficiencia en la formación de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y es ahí donde entra la creación de percepción a través de los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? Porque hoy, en la coyuntura de las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales se han convertido prácticamente en un instrumento de difusión de contenidos, que no necesariamente información. Y es precisamente ahí donde la persona, el sujeto, tiene que tener a través del pensamiento complejo y el pensamiento crítico la capacidad de discernir entre lo que es información y lo que no lo es, de manera muy objetiva. En consecuencia, tienen influencia en una sociedad como la nuestra, donde más del 85% de la población presenta estudios promedio de preparatoria inconclusa y algunos concluida, el tema de lo que generan como percepción, además inducida a través ahora de redes sociales y en su momento a través de los medios tradicionales que era el periódico, la televisión y la radio, pues evidentemente se generará como instrumento de socialización política, pues percepciones a modo. ¿A modo de qué? A modo de que beneficie y se mantenga lo que en teoría política sería el establishment o el status quo, es decir, la reproducción sin fin de lo que debe de ser el funcionamiento de un sistema en la vía de que, en el caso de nuestro país, de lo que significa o debe de trascender en términos de la democracia constitucional. Este año, el 78% de la población mexicana tiene acceso a Internet, lo que equivale a 94.5 millones de usuarios. ¿Cómo impactan en la cultura política las redes sociales? Comentaba hace un momento que el papel de los medios masivos de difusión de contenidos o de comunicación, en este caso ahora las redes sociales, a través de la Internet, pues han empezado a jugar un papel más que relevante en los procesos políticos de los estados nacionales. El primer, digamos, escenario que la humanidad tuvo a bien documentar y a percibir la influencia de la Internet a través de las redes sociales fue principalmente en Rusia. Posteriormente lo veríamos en las elecciones en Estados Unidos y finalmente en los procesos electorales en la coyuntura del 2018 en nuestro país. Pero, ¿cómo juega ese papel en las redes sociales y la Internet? Como bien decías al principio en tu pregunta, antes de tu pregunta, hay un porcentaje alto de la población que hoy tiene acceso a Internet. Pero hay que resaltar algo. Este acceso a Internet no es a través de una computadora o una laptop como tradicionalmente esperaríamos que se dé. En realidad, las ciudadanas y los ciudadanos acceden de manera recurrente, si no es que ahora de forma más ordinaria, a través de sus dispositivos denominados smartphone. Y una de las redes sociales o uno de los lugares donde se convierte en un escenario común, valga la redundancia, en participación en una comunidad,
es precisamente una de las redes sociales que se conoce como Facebook y en segundo lugar Instagram y hoy en la batalla, ¿no?, lo que conocemos como TikTok. Y cada plataforma está generando diversos contenidos. Pero estos contenidos no solamente están enfocados a un asunto de difusión de lo que en ellos se carga a través de la tecnología, sino que cada vez más recurrente se empieza a generar contenido político, algo que no veías en TikTok en los inicios, que potencializaron esta red social principalmente en el marco de la pandemia. Estos contenidos tienen la característica de que en más de una ocasión desinforman, confunden, en lugar de generar contenidos precisos, objetivos, pero eso es parte de una estrategia que habla muy mal de la cultura política en nuestro país, de la falta de ética, de la falta de honorabilidad de quienes generan esos contenidos políticos, pero principalmente de los actores políticos que las generan, porque eso nos dice que principalmente están pensando en más allá de hacer un gobierno para todas y todos, están pensando en todos los días seguir haciendo política en lugar de dedicarse a construir políticas públicas y de gobiernos que construyan instituciones para que permanezcan en el tiempo en favor de las y los ciudadanos en su conjunto, pero principalmente de los que menos tienen. La tecnología cívica es la conjunción de la participación ciudadana y la tecnología. ¿Consideras que existe una tecnología cívica en México? El tema de las redes sociales es como precisamente la democracia. Hay una pluralidad de contenidos que en sus inicios, en el caso de TikTok, fueron diversos, pero principalmente estaban enfocados en la construcción de contenidos para divertir y algunos otros para compartir experiencias que estaban viviendo principalmente las personas que en aislamiento encontraron en esta red social como una forma de conectarse con el resto de la humanidad, además de que ello implicaba la posibilidad de llegar a lugares donde nunca se imaginaron que llegarían sus TikToks y que se convertirían en lo que hoy conocemos como un concepto de lenguaje en las juventudes, se viralizan, ¿no? Hay una cultura cívica en las redes sociales, indistintamente el TikTok, el YouTube, la propia Facebook o el Instagram. Creo que hay quienes están haciendo el esfuerzo en este conjunto de pluralidad de manifestaciones de lo humano, pero hay quienes de forma irresponsable están generando todo lo contrario, que han utilizado las redes sociales para enconar la división entre ciudadanas y ciudadanos, entre ciudadanos mismos indistintamente de los géneros, implicando un exacerbado discurso de confrontación de clase social. Eso es lo único que genera en todas las sociedades, en particular en nuestro país, es evidentemente una sensación, una emoción, una percepción de que existen en los hechos reales dos Méxicos. Y es cierto que existen dos Méxicos, pero para efectos de quienes son responsables de la elaboración de contenidos, lo que debiera hacerse es precisamente lo que en el concepto de socialización de la política que decía hace un momento, es no solamente el proceso de aprendizaje en el simple escenario, sino también de enseñanza, porque ahí hay una gran responsabilidad. Si es una autoridad, si es un funcionario público, quien genera, o si es una persona pública, quien genera esos contenidos que dividen a la ciudadanía y que dividen más allá del simple hecho económico en razón de incluso ideas políticas, lo que estamos teniendo es el uso inadecuado de esas redes sociales y en concordancia un uso totalmente anticívico, porque lo que debe de servir los instrumentos de comunicación es precisamente para eso, para comunicarnos entre los seres humanos y poder potencializar siempre las virtudes que podemos desarrollar y compartir indistintamente del género. ¿Qué opinas respecto a que un bajo nivel de cultura política es un resultado del desinterés de los partidos políticos en la formación ciudadana? Creo que hay algo que hay que precisar y aclarar en ese sentido. Los partidos políticos, de conformidad a la propia Constitución, tienen una finalidad concreta,
El artículo 41 de nuestra Carta Magna establece dentro de esos fines y objetivos como entes de interés público precisamente la construcción, fomento de la ciudadanía para que se fortalezca la participación de las y los ciudadanos en los procesos democráticos constitucionalmente establecidos, es decir, los procesos electorales. Pero también la propia ley, y en este caso, por ejemplo, el reglamento de fiscalización, constriñe a los partidos políticos, sean el color que sea, al cumplimiento de ciertas normatividades que limitan, ¿no?, que limitan el ejercicio de los recursos públicos para fines de llevar a cabo procesos en temas de cultura cívica y en procesos de formación de ciudadanos. Te puedo decir que en la actualidad existen 3 rubros a lo que se conoce como gasto etiquetado para actividades específicas, aquellas que permiten llevar a cabo talleres y cursos, difusión de ideas, investigación y publicación de estas mismas investigaciones. Pero ¿cuál es la particularidad que tiene el tema de los talleres o los cursos, etcétera, etcétera? Que dentro de las disposiciones normativas, los propios partidos políticos se encuentran restringidos a ciertos temas específicos y a que cierta población, si no es una convocatoria abierta, no es a la militancia, no pueden justificarse como gastos y en consecuencia los propios partidos políticos no tienen la libertad suficiente en ese aspecto para poder llevar a cabo procesos que impliquen la socialización de la política con un mayor espectro que vaya más allá de quienes afines a los partidos políticos se acercan y son beneficiarios de este tipo de instrumentos con los que cuentan en términos legales los partidos. En consecuencia, pues no es además una responsabilidad única de los partidos políticos. En ello también está o debe de estar inmiscuido el poder legislativo, el poder ejecutivo e incluso los propios tribunales, que debieran estar pensando en cómo se ponen de acuerdo para fortalecer precisamente el tema de los contenidos de carácter político sin que estos tengan esa carga densa que los haga totalmente, digamos, inaccesibles o poco atractivos, principalmente para las juventudes. ¿Cómo calificas la estrategia de cultura cívica del Instituto Nacional Electoral? Esa pregunta es sumamente interesante porque si hay una institución que ha sido congruente con el tema de la cultura cívica en las y los ciudadanos ha sido precisamente el Instituto Nacional Electoral. Puedo decirte que el día de hoy, por la mañana acudí a un segundo encuentro de niñas, niños y adolescentes en la sede del Instituto Nacional Electoral de un proceso de juego lúdico en la que fueron electos para convertirse en pequeños representantes de diferentes entidades de la República. Es decir, las 32 entidades de nuestra República participaron y fueron al Instituto Nacional Electoral, se les dio un recorrido. Pero previamente, el año pasado, se dieron los resultados, por ejemplo, de lo que fue la consulta infantil y juvenil respecto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y se estableció un convenio con los partidos políticos para que estos vayan instrumentando dentro del ejercicio de su gasto ordinario propaganda, actividades, etcétera, etcétera, que posibiliten a que los niños empiecen a involucrarse con los partidos políticos y evidentemente con la cultura democrática que debe de prevalecer en una democracia constitucional. ¿Por qué es necesario impulsar una cultura político-democrática? ¿Qué propones? Pareciera ser un elemento simple, pero no lo es. Cuando partíamos el día de hoy en este programa, hablábamos de la socialización de la política y como un instrumento o como una noción de cómo las personas, desde sus primeras infancias, van construyéndose a través de la influencia de su entorno y principalmente de su núcleo familiar, de ciertas verdades que vamos adoptando en el seno de la educación doméstica. En un país como el nuestro, donde hemos adoptado el modelo de democracia constitucional y dentro de eso
el régimen de partidos, la construcción de una democracia y la construcción de cultura democrática no solamente va a partir de los partidos políticos, eso hay que tenerlo claro, sino del conjunto de la sociedad y principalmente de aquellas personas que desde el poder, en el ejercicio del poder, tienen una principal obligación: dotar a las ciudadanas y los ciudadanos de las herramientas que les permitan construir pensamiento crítico, analítico, y con ello los empoderen indistintamente del género. Pero respecto en ese punto en particular, las nuevas generaciones, las generaciones presentes, deben de tener claro una situación. La construcción de una democracia, en términos de equidad y de igualdad, partamos en el sentido de la perspectiva de género, ha sido un gran esfuerzo que ha construido la sociedad y las mujeres a golpe de resoluciones ante los tribunales. Pero la tarea no termina ahí. La tarea que sigue y la tarea que debemos de tener presente para la construcción de cultura democrática es que debemos de cambiar también la estructura del sistema de poder en este país, desde las legislaturas, desde el ejercicio del gobierno, porque como decía la doctora en alguna de sus intervenciones, hoy me parece a mí en lo particular, es una opinión personal, que mientras la reproducción del modelo del ejercicio del poder siga siendo aquella visión patriarcal, jerárquicamente ejercida a través de los siglos por una construcción de una ingeniería institucional con un enfoque de ejercicio del poder de los hombres, puede o podrá llegar cualquier mujer de vanguardia al poder, pero se verá limitada precisamente porque se encontrará atada a los resquicios presentes y futuros mientras no se cambie la ingeniería constitucional de nuestro Estado-nación y en consecuencia de nuestro tipo de gobierno. La democracia en ese sentido, la construcción de cultura democrática que debe de impulsarse desde la visión demócrata, desde la visión de la socialdemocracia y en particular en los partidos políticos, debe de ser aquella disruptiva que lo que busque es precisamente transformar el andamiaje jurídico y constitucional del poder para que las disposiciones y los avances que se han obtenido en materia de género realmente logren hacerse efectivas, porque la igualdad sustantiva, en mi opinión, no podrá alcanzarse con la calidad que debiera mientras esta ingeniería constitucional prevalezca, porque la es la de un sistema patriarcal. Conclusiones. Sí, solamente para quienes nos ven a través de las redes sociales, principalmente en el Facebook y en YouTube, ciudadanas y ciudadanos, el bien más preciado que podemos tener como sujetos de derechos en un Estado nacional democrático es nuestra educación. Una educación de calidad que nos permite empoderarnos, salir de la pobreza y no depender de nadie, ni de las dádivas de un gobernante, ni de un partido político en términos de prebendas. Lo que tenemos como bien preciado y lo que deben hacer los partidos políticos en sus postulados, como lo hace el PRD, es la lucha irreductible, pero en una educación de calidad científica y de apostarle precisamente como elemento clave que seamos aspiracionistas, porque eso no es un pecado, ni mucho menos es contrario a la moral. Lo que necesitamos es el empoderamiento a través del conocimiento y el pensamiento crítico para construir una democracia efectiva, verdadera, que nos lleve a la libertad.